bienvenidos a todos. No sé por qué no se puede poner la cámara, pero bueno, que no importa. Simplemente quería, pues eso, daros la bienvenida a todos a este webinar de CIPECONET y el nuevo cálculo de la rigidez rotacional de las uniones. Mi compañero Pablo, ¿puedes pasar a la siguiente diapositiva? Gracias. Mi compañero Pablo es es la persona que va a hacer la presentación hoy para todos vosotros. Y yo estaré aquí para cualquier apoyo comercial que necesite o cualquier consulta que podáis tener, la podéis hacer a través del chat que tenéis aquí en el webinar. Y si hay alguna consulta que por cualquier razón no se puede responder ahora, la responderemos por email, o sea que no tengáis ninguna duda que será resuelta esa duda. Mi email es marta.franca@cipe.com y paso ya, si queréis, a que mi compañero Pablo os explique, cuente lo que hemos venido a mostraros hoy. Vale, sí, muy bien. Bueno, en esta sesión vamos a hablar de la implementación que ha habido en la versión 2023A, que es el cálculo de la rigidez rotacional. Bueno, antes de empezar, como sabéis, el programa está en la página de BinServer. Entonces, si accedéis a BinServer, bueno, para los que todavía no lo hayáis probado, si os registráis o iniciáis sesión, si ya tenéis una cuenta, dentro del Store accedéis y aquí, bueno, aparecerán todos los programas y aquí por el principio estará. Y si no, lo podéis buscar también tecleando el texto. Sí. Entonces, desde aquí accedéis a la página de... Si pinchas en él, pincha un momentito, eso. Ahí a la derecha veréis el botón de descarga y a la izquierda veréis que hay otro botón que es para ir a la web de la aplicación. Y ahí tenéis muchos recursos disponibles para poder ver vídeos, tutoriales, artículos. Tenéis toda la información, si se le carga a mi compañero. Bueno, ahora quizá por la carga de internet. Bueno, ahí tenéis los botones donde se ven los recursos disponibles, abajo en el centro. Preguntas frecuentes y pues eso, toda la información que podéis encontrar sobre este programa, pero también lo tenéis sobre otros programas. Hoy os vamos a explicar CIPECONET, así que os mostramos CIPECONET y su página web. Vale. Y yo ya me callo, Pablo. Sí. Vale, bueno, pues nada. Entonces vamos a hablar sobre la rigidez rotacional. La rigidez rotacional es importante tenerla en cuenta en el cálculo de la estructura. Es decir, es un resultado del modelado de nuestra unión. Nuestra unión se comportará. No sé si estás mostrando algo, pero no se ve. Perdona, ¿eh? ¿No se ve la pantalla? Se ve el PowerPoint, perdona. Vale, No sé si bueno. es lo que... Sí. Vale. Sí, es esto. Vale, bueno, vale. Era una introducción. Entonces es un resultado del modelado de la unión. Cada unión pues, se comportará de una forma y en función del momento solicitante pues, se comportará girando o rotando en una magnitud. Entonces, bueno, es importante tenerlo en cuenta en el cálculo de la estructura. Por poner un ejemplo, aquí os voy a enseñar el mismo caso de 5 pórticos con nudos empotrados y con distintos tipos de uniones. Son las mismas cargas en todos y por ver cómo se comportan. Entonces, si el primer caso no he definido unión, en CIP3D es un empotramiento perfecto. Segundo caso es una unión soldada con registradores. Si lo calculáramos por el método de los componentes, también sería un empotramiento perfecto. Y a partir de ahí ya tenemos 3 nudos con tornillos, una chapa frontal con tornillos. Primer caso con registradores, segundo caso sin registradores y el tercer caso sin registradores y con una disposición de tornillos, digamos, poco óptima, en la que los separamos mucho de las alas. Entonces, esta unión será mucho menos rígida que las anteriores. Si nos vamos aquí al modelo de CIP3D, tenemos esos 5 pórticos. Si lo calculamos,
Esto es rápido. Aquí ya he aplicado la rigidez rotacional de esas uniones. Tenemos una carga distribuida en la barra superior y una carga puntual en el nudo de arriba a la izquierda en la dirección de I positivo. Entonces, si nos vamos ahora a cálculo y mostramos los esfuerzos, mostramos por ejemplo el momento en I. Vale, bueno, para este caso vemos que tenemos un momento máximo positivo de 32.57 con la unión totalmente soldada por el método de los componentes, también pues una unión perfecta, 32.57. Unión con chapa frontal y rigidadores, 40.26. Si veis aquí ya aumenta el momento positivo. Quitando rigidadores, aumenta más, hasta 42. Y en el caso más desfavorable, con los tornillos muy separados de las alas, una unión muy poco rígida, nos vamos a un momento de 52 en el centro del vano. Es decir, que influye mucho la rigidez rotacional de las uniones. Por eso hay que tenerlas en cuenta y por eso lo hemos implementado en Cipecone. Y bueno, si nos vamos ahora a Cipecone, tenemos este caso, por ejemplo. Aquí ya lo he calculado. Entonces, el primer cambio que se ve es en la parte superior, en el grupo de botones de análisis. Antes solamente teníamos un botón, que era el de calcular, y ahí nos ofrecía los resultados de tensión de formación. Es decir, mostrábamos las comprobaciones de los diferentes elementos. Perfiles, placas, tornillos, soldaduras, y bueno, aparecían los aprovechamientos pésimos, las comprobaciones de la norma, y a eso lo tenemos ahora en el botón de tensión de formación. Esto calcula tensión de formación. Y tenemos un botón específico para calcular la rigidez rotacional. Y en la parte de la derecha, donde consultamos resultados, tenemos los resultados también para la rigidez rotacional. Entonces, si partimos de esta unión y queremos calcular la rigidez rotacional de alguna de las barras, tenemos que seleccionarlo desde el botón de cargas. Yo accedo a cargas. Aquí en la parte de la izquierda tengo las diferentes barras de esta unión o de este nudo, la selección de la barra portante y a continuación la selección de la barra que quiero que sea, bueno, de la que quiero calcular la rigidez rotacional. En este caso lo calculo de la V2, la V1 solamente sueldo en el alma, entonces no me interesa calcular la rigidez rotacional por diferentes motivos. Entonces considero ya que es una articulación. Selecciono aquí, al final selecciono aquí el perfil del que quiero calcular la rigidez rotacional. Para ese perfil es necesario definir esfuerzos. Entonces tenemos los esfuerzos para tensión de formación y los esfuerzos para la rigidez rotacional. Seleccionamos el V2, que sí que tiene, y aquí tendremos esos esfuerzos. Son diferentes porque el modelo de cálculo que hace para la unión es diferente. Entonces, por ejemplo, en el caso de tensión de formación, si veis, esto es una lista cerrada, o sea, no puedo añadir líneas con más esfuerzos. Digamos que todas las barras del nudo tienen que tener esfuerzos en los mismos casos de carga, que son los que tengo definidos en fuera de este panel, en análisis en casos de carga. Ahí defino los casos de carga para tensión de formación. Todos los esfuerzos, digamos, que tendrían que estar en equilibrio para todas las barras. Entonces, por eso tengo una lista cerrada de casos de carga, bueno, una lista de casos de carga externa, y para cada una de las barras tendré los mismos casos de carga y tengo que definir esfuerzos en esos casos de carga. Para el modelo de cálculo que hace para calcular rigidez rotacional, solamente necesito tener esfuerzos en la barra que voy a analizar en ese momento. Entonces, por eso, en este caso, si nos vamos a la V2, nos vamos a rigidez rotacional, aquí tenemos una lista particular para estos esfuerzos.
Es decir, no va a influir cómo están cargadas el resto de barras para calcular la rigidez rotacional de esta unión. Entonces, es necesario tener al menos una línea y que tenga fuerzos en momento en Y o en momento en Z. Calculará la rigidez rotacional para el plano XY y para el plano XZ. Entonces, al menos tiene que haber un momento significativo en alguno de ellos. En este panel también tenemos la longitud teórica de la barra elástica, la longitud de la barra en el modelo estructural. Y aquí un check para, en el caso de que para esta barra en particular quiera definir un factor KB específico, pues activo y defino el valor. Ese valor estará utilizando, en caso de que no lo active, el valor definido en datos generales. Ahora lo vamos a ver. Si yo quiero definir uno particular para esta barra, pues simplemente activo y defino ese valor. Tanto el valor del factor KB como las longitudes influyen en los límites de rigidez rotacional. El límite que hay entre la clasificación de una unión como rígida o como semirrígida o como articulada. Entonces tenemos dos límites, entre rígida y semirrígida, el límite 1, y entre semirrígida y articulada, el límite 3. Bien, pues una vez que he definido esfuerzos, digamos que ya podría ir al botón de calcular. He definido esfuerzos y una barra, por lo menos, para calcular la rigidez rotacional. En el momento en el que pulso en calcular, empieza el cálculo. Es un cálculo algo más lento que el cálculo de tensión de formación. Es decir, un caso de carga definido en rigidez rotacional tardará más que un caso de carga definido en tensión de formación, porque se evalúa de forma incremental los esfuerzos. Es decir, se va cargando la barra con un porcentaje de esos esfuerzos que hemos definido pequeño, se aumenta, es decir, se van aumentando los esfuerzos para ir construyendo la curva momento-rotación. Es decir, en función de cada valor de momento tengo una rotación. De ese modo voy construyendo la gráfica. Por eso el cálculo es algo más lento. Cuando termina el cálculo veremos, como tengo ya aquí en la pantalla, una tabla con las barras que he marcado para calcular la rigidez rotacional. En este caso tengo solamente la V2. Rigidez rotacional en el plano XZ, porque solamente había definido el momento alrededor del eje Y. La longitud, como veíamos, el valor de la rigidez secante, la rigidez para el momento solicitante, sería esta, los dos límites, como veíamos, el SJ1 y el SJ3, y la clasificación. En este caso lo ha clasificado como una unión semirrígida. En la tabla inferior vemos el momento solicitante, que tenía este caso de carga, el momento resistente. Cuando se está construyendo la gráfica, en función de los esfuerzos, pues habrá un momento en el que hay algún elemento que no cumple, o una soldadura, o un tornillo, o una placa. Cuando alguno de esos elementos pasa del porcentaje de cumplimiento del 100%, pues ya no cumple. Entonces, la unión, digamos, ya ha alcanzado su momento resistente. Ese momento resistente queda aquí registrado. A 2/3 de este momento resistente, tendremos la rigidez inicial. Entonces, vemos cuál es la rigidez inicial, la rigidez secante. La clasificación de la unión se hace comparando la rigidez inicial con los límites. Se hace así para digamos, código estructural, eurocódigos, excepto para la normativa americana. Para la normativa americana no se clasifica con la rigidez inicial, se clasifica con la rigidez secante. Es el único cambio que hay en normativa en este aspecto. Y en la gráfica, bueno, se muestran los límites, el valor de la rigidez secante, la curva
momento resistente y momento solicitante. En este caso, momento solicitante 110, momento resistente 121,54. En este caso, esta unión venía de una estructura de CIPE 3D. Entonces, aquí hemos calculado, aquí obtenemos los esfuerzos y también obtenemos la longitud de la barra. La longitud, digamos, elástica, descontando los tramos rígidos. Entonces, si nos vamos aquí, a CIPE-Connect, en el momento en el que hemos importado, veremos que esta longitud que había que definir aquí está definida. Es la longitud de la pieza. Asignará la misma para la dirección Y y en la dirección Z. En caso de que queramos modificarlo para alguna de ellas, pues simplemente editamos. Por defecto nos pondrá la misma longitud en las dos direcciones. Entonces, de aquí se importan, de CIPE 3D o CIPE-CAD se importan esas longitudes y los esfuerzos. Si nos vamos ahora al botón para importar esfuerzos, generar desde modelo BIM, aquí tenemos, como teníamos hasta ahora, los filtros a aplicar para la importación de los esfuerzos de las barras y un apartado específico para la rigidez rotacional. En este caso lo que hará será buscar para las barras en función de la opción que tenemos aquí y traerá los esfuerzos específicos que veamos en esa tabla. Por ejemplo, tenemos 5 opciones. Que traiga solamente los casos de carga con momentos máximos y además el resto de esfuerzos concomitantes. Que traiga solamente los momentos máximos sin el resto de esfuerzos concomitantes. Es decir, solamente traería momentos en Y y momentos en Z. Que traiga casos de carga separados, es decir, una hipótesis que tenga, por ejemplo, un caso de carga, que tenga momento en Y y momento en Z, pues lo duplicaría en dos. Quedaría uno para el momento en Y y otro para el momento en Z, con los esfuerzos concomitantes de cada plano. Que traiga todos los casos de carga o que no traiga ninguno. Que traiga todos los casos de carga, pues bueno, yo no lo recomendaría porque al final vamos a hacer un montón de análisis. Al final lo que interesa, si vemos la tabla, y dado que para irnos, por ejemplo, a CIPE3D nos hace falta un valor de rigidez rotacional para cada plano, lo que nos haría falta sería el momento más grande. Porque con el momento más grande obtendré la rigidez secante, digamos, más desfavorable. Bueno, la menos rígida sería la que tendría con el momento más grande. A medida que aumenta el momento, la rigidez disminuye, ya esté en el tramo elástico o a continuación. Entonces, por eso, si realizamos el análisis solamente con un caso de carga que tengamos el momento, pues sería quizás suficiente. Pero bueno, aquí el programa ofrece esas 5 opciones. Si no quiero importar nada y quiero definir yo los casos de carga, pues bueno, me voy aquí a ninguno y ya está. Como he comentado, aquí en cargas tenía la posibilidad de definir un factor KB específico para esta barra. El factor KB vale para calcular el límite entre una unión rígida o semirrígida. Dependiendo de, por ejemplo, si la estructura es translacional, intranslacional, bueno, dependiendo de la norma lo especifica de una forma. El límite para la clasificación entre articulada o semirrígida es fijo, al menos en Eurocódigo, EAE, Código Estructural, bueno, todas las que conocemos tienen el factor KB' fijo, no depende del tipo de estructura. Y bueno, en la mayoría de los, bueno, 0,5 en la mayoría de los casos y solamente en el caso de la normativa americana cambia a 2. Si ves, hay mucho cambio de una norma a otra. Estos valores, estos factores, los definimos en datos generales. Para ello salimos de aquí, nos vamos aquí a normas y aquí en los datos generales se ha añadido el campo de rigidez rotacional y aquí defino esos dos factores. 25 para el KB como valor por defecto. Si quiero modificarlo, pues lo cambio aquí. Si luego quiero hacer un cambio particular para una barra, pues lo puedo modificar ahí en el panel que veíamos.
Y para las barras uniones articuladas, 0,5. Aquí tengo el mismo botoncito de ayuda para saber dónde se están utilizando. Entonces, la implementación de la rigidez rotacional ha consistido en esto. Bueno, se añade la posibilidad de calcularlo y ofrece los resultados, tanto de la clasificación como de la rigidez. En el listado resumen se incluyen también estas tablas. Entonces, si nos vamos aquí al listado resumen, añadimos cargas, notación. Tenemos los elementos, geometría, las cargas, las comprobaciones de placas, soldaduras, tornillos. Y aquí al final de todo tenemos la tabla de la rigidez rotacional, de los diferentes barras, cada uno de los planos, X, Y o XZ, longitud, rigidez inicial, los límites y la clasificación. Semirrígida, articulada o rígida, en el caso que sea. Entonces, esto sería lo que se ha implementado. Ahí tenemos la posibilidad de cambiar de unos resultados a otros y aquí tenemos rigidez y clasificación. En cuanto a los resultados que da el programa, y por poner un ejemplo, si volvemos aquí a la presentación, bueno, es simplemente un ejemplo, aunque supongo que la mayoría de vosotros ya empezaréis a probar y a comparar con el método de los componentes, con otros programas, bueno, comparando con un estudio hecho en laboratorio. En este caso, el autor es José Manuel Cabrero Ballerín, de la Universidad de Navarra. En su tesis evaluaban una unión como esta que muestro aquí y calculaban la rigidez de esa unión. Entonces, aquí plasmo los resultados que obtenían en la tesis, en el ensayo, comparando la rigidez rotacional inicial que obtengo con Cipegonet para diferentes barras y en función de diferentes espesores de la chapa frontal. Entonces, si veis, los valores son muy parecidos. Por ejemplo, 50.000 frente a 48.700, 29.000, 26.000, 31.000, 30.000, 15.000, 17.000. Es decir, son valores muy similares. Es simplemente era por poner un ejemplo de los resultados que ofrecemos. Esa unión, por ejemplo, la tengo aquí definida. Bueno, era una unión empotrada en el eje débil y en el eje fuerte del pilar, con una propuesta que hacían aquí en el eje débil, con esas dos chapas soldadas a las alas del pilar y con semiplacas frontales atornilladas. Entonces, bueno, al final tenía una rigidez bastante buena para el lado débil para el eje débil del pilar. Y bueno, pues esto es todo. Esta presentación no era muy larga, solamente comentar la parte de la rigidez rotacional. Y nada, supongo que habrán contestado a muchas de las preguntas que habéis ido haciendo. Cualquier pregunta que no se haya contestado, por email os responderemos. Sí, yo creo que sí se ha llegado a responder a todo. Y si no, pues eso, lo responderemos por email, exactamente. Yo he dejado en el chat mi dirección de correo electrónico, pero si quieres poner la diapositiva por si acaso, es marta.franca@cipe.com para cualquier consulta o cualquier cosa que se haya quedado pendiente. Y también recordar cómo llegar a descargar CipeConnect desde nuestra plataforma BIM CRM Center. Os registráis de forma gratuita. Si no estáis registrados ya, buscáis CipeConnect, entráis en la ficha de CipeConnect y tenéis a la derecha el botón de descarga y a la izquierda el otro botón donde os llevará al sitio web de la aplicación y podréis encontrar todos los recursos disponibles.
Y por mi parte también es todo lo que quería añadir. Solamente quería recordar cómo llegar a descargar ZipConnect y darles las gracias a todos los asistentes por estar ahí y por habernos acompañado hoy en el webinar. Así que si quieres, Pablo. Muy bien, pues nada, pues un saludo a todos. Bueno, adiós. Adiós.